Bien, excelente. Entonces, yo quiero que volvamos y iniciemos como con esa introducción, como para hacer el contexto bien y tener bien claro. En este momento ya estamos grabando la clase, eso quiere decir que esta clase también va a quedar grabada para que ustedes la tengan como para la teoría de gases. Entonces, yo quiero recordarles que en clase yo les había dicho que nosotros vivimos en un océano de aire, es decir, nuestra forma de respirar, nuestra forma de vivir, así como viven los tiburones y las ballenas y los peces en el agua, nosotros vivimos en un océano de aire, es decir, una masa gigante de aire, que en nuestro caso es gas, en el caso de ellos es líquido, ¿ok? Muy bien. Entonces resulta que yo les había hablado a ustedes de las condiciones estándar que tenemos para ciertas sustancias. Entonces, me voy a referir al taller que ustedes debieron haber entregado ya de taller, el taller 2, taller 1 del segundo parcial. Entonces, por ejemplo, yo creo que en ese taller ustedes utilizaron algunas bases de cálculo. Por ejemplo, cuando a uno no le dan un dato y uno sabe que tiene que calcular unos gramos o una cantidad de sustancia, uno propone o 1 gramo o 100 gramos o 1000 gramos. Y eso se llaman valores supuestos, pero esos valores supuestos tienen que estar bien fundamentados para yo utilizarlos. Entonces, en la química tenemos estándar de la química o de las condiciones de la naturaleza, con los cuales nosotros podemos, con ellos, con esas condiciones o esos valores, esas magnitudes, podemos tomar bases de cálculo también. En ese caso me voy a referir al volumen. Cuando a mí no me dan un volumen, yo puedo decir 1 litro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo que ya lo habíamos utilizado alguna vez. En un ejercicio que hicimos, alguna vez ustedes me dijeron, profe, pero no tengo un volumen. Entonces yo dije, si a mí no me dan un volumen, yo utilizo 1 litro, porque es el volumen estándar de la química o de la naturaleza, donde a mí me dicen que la mayoría de las cosas se miden por litro y también porque el litro es la unidad del sistema internacional. Muy bien, entonces, por ejemplo, en la presión tenemos este dato que se llama la atmósfera, una atmósfera. Dime. Pero solamente se utiliza 1 litro o se puede utilizar, digamos, así como los gramos, que es 100 litros, 1000 litros, no. No, en el volumen siempre se utiliza 1 litro. Siempre, si yo lo tengo que suponer, es 1 litro. Por ejemplo, en la temperatura, si yo tengo que suponer una temperatura, siempre supongo 25 grados Celsius. Ayer, en la clase que estaba ayer con los chicos, me dijeron, profe, no se dice temperatura ambiente. Yo les dije, no, chico, eso se abolió hace mucho tiempo, es decir, eso se eliminó hace mucho tiempo. Y les voy a contar por qué se eliminó el hecho de decir temperatura ambiente. Resulta que nuestra temperatura ambiente hace muchos años era de 22, 23 grados. Entonces la gente decía, bueno, para un promedio, pongámosle 25. Entonces la gente decía, temperatura ambiente, y la gente inmediatamente le decían temperatura ambiente, la gente se ubicaba en 25 grados Celsius. Pero resulta que a medida que ha venido pasando el calentamiento global, el calentamiento y una cantidad de procesos, la gente no sabe si la temperatura ambiente es 22, si la temperatura ambiente es 10, si la temperatura ambiente es 35, si la temperatura ambiente es 32, si la temperatura ambiente es 27. Entonces se eliminó esa palabrita que decían temperatura ambiente, en el sentido de que si usted dice temperatura ambiente, tiene que colocarle un valor para definir en el sitio, en la localización, en la región donde usted está, cuál es la temperatura ambiente. Es decir, si tú estás en Suiza y estás en invierno, tú debes colocar temperatura. Si colocas la palabra temperatura ambiente, debes colocar 10, 7, 5 grados Celsius. Por ejemplo, si estás en el Polo Norte, debes colocar -4, -5, -10 grados Celsius. Por ejemplo, si estás en Colombia, debes colocar, las temperaturas aquí en Colombia varían desde 7 grados, que es por allá en Pasto, ¿cierto? Sitios muy fríos, como por ejemplo hasta 45 grados, que estás, por ejemplo, en Purificación Tolima, en Barranca Bermeja, Santander, donde son temperaturas realmente calientes. Y esas temperaturas son realmente calientes porque la zona alrededor de esos pueblos es, aparte de que son calientes, es una zona industrial, y todos los gases invernadero de las industrias, las industrias arroceras, las industrias petroleras, todo lo que nosotros tenemos hace que la temperatura en esos pueblos sea un poco más caliente, tanto que tenemos, por ejemplo, el desierto de la Tatacoa, que son 45 grados a sombra, ni siquiera al sol, sino a sombra. Entonces, en este país nosotros no podemos decir 25, temperatura ambiente y pensar en 25 o en 32 grados Celsius, sino que tenemos que especificar la magnitud. No sé si ustedes me han entendido, pero en el momento en el que uno tenga que utilizar un número de una temperatura de base de cálculo, siempre usa 25 grados Celsius. ¿Eso quedó claro? ¿Quedó entendido? Sí, profe. Es decir, si vamos a decir temperatura ambiente, tenemos que decir el valor de la temperatura.
Muy bien. Entonces, vamos a hablar de condiciones estándar o magnitudes que podemos utilizar en cálculos en el momento determinado que lo necesitemos. Entonces, en la temperatura vamos a manejar 25 grados Celsius. En la presión siempre vamos a manejar una atmósfera. En el volumen, 1 litro. En la masa vamos a utilizar 100 gramos o 1000 gramos. En la cantidad de sustancia, 1 mol. En la concentración, 1 molaridad. 1 molaridad. Ni siquiera, y ojo con lo que les acabo de decir, en concentración ni siquiera podemos utilizar otra unidad diferente a la molaridad. Solamente es con molaridad, 1 molar. En concentración, presión, volumen, en candela, una candela, ¿qué otra magnitud me hace falta? Ya, y en tiempo generalmente se utiliza, dependiendo de cómo tú lo vayas a hacer. Si necesitas el cálculo en segundos, utilizas un segundo. Si necesitas hacer el cálculo en minuto, utilizas, es decir, por unidad. Muy bien. Entonces, en este caso, yo quiero que ustedes sepan que esos valores normales atmosféricos son valores que se han definido como valores estándar, es decir, que nosotros utilizamos para hacer cálculos o para saber ciertas condiciones de ciertas reacciones cuando no tenemos esos datos y los necesitamos. Ojo, no es que ustedes ya, no, entonces para todo voy a utilizarlos, no. Solamente en el momento en el que yo, dominando el tema, sepa que lo necesito, y entonces en ese caso me voy y me ayudo de esos valores normales o estándares. Muy bien. Entonces resulta que ya habíamos hablado de que nosotros vivimos en un océano de gas, y que ese gas para nosotros, pues tristemente, como lo muestra la imagen, tristemente nuestro océano de gas está contaminado, ¿cierto? Porque normalmente él debería tener nitrógeno, oxígeno y un poquito de estos gases invernadero. En este momento no necesariamente es así, pero vamos a hablar de ese océano. Cuando yo hablo de las sustancias gaseosas, creo que también lo había alcanzado a hablar en clase. Las sustancias gaseosas versus las sustancias líquidas y las sustancias sólidas tienen características que desde la primera clase lo hablamos. En la primera clase, yo recuerdo tanto que siempre doy la primera clase de la misma forma, precisamente para no equivocarme cuando voy a enseñar este tema. Yo les hablé de las propiedades que tienen los sólidos, los líquidos y los gases. Y recuerdo mucho que cuando yo les hablaba de los sólidos, les decía que los sólidos tienen una estructura cristalina muy rígida y que por lo tanto ellos tienen una forma definida y un volumen definido. Entonces, tú nunca vas a modificar un sólido, al sólido no le modificas el volumen o su forma, a no ser de que lo cortes ¿cierto? O le hagas un proceso que cambie eso. Pero, por ejemplo, el líquido tiene un volumen definido, pero no tiene una forma definida, sino que habíamos dicho que el líquido, como líquido, se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si tú tienes un vaso, echas un líquido en el vaso, el líquido coge la forma del vaso. Si tú tienes un plato y colocas líquido en el plato, el líquido coge la forma del plato, y así sucesivamente. Entonces, él tiene un volumen definido, pero no tiene una forma definida. Entonces, la forma la coge con el recipiente que lo contiene. Entonces, si los sólidos tienen forma definida y volumen definido, los líquidos tienen volumen definido, pero no forma definida, los gases no tienen ni volumen definido ni forma definida. Es decir, ellos no solamente no tienen un volumen, es decir, no ocupan un volumen definido, sino que ellos ocupan el volumen que sean capaces de ocupar. ¿Por qué? Porque sus partículas son tan libres, son tan independientes, que sus partículas no necesitan estar junticas para poder existir como gas. Entonces, eso quiere decir que si tú colocas un gas en un salón y el salón está herméticamente cerrado, el gas se dispersa y llena todo el salón. ¿Por qué? Porque él como no tiene ni volumen ni forma definida, él ocupa todo el volumen. Él se distribuye en todo el volumen que ocupa y acoge la forma del recipiente que lo contiene, en este caso el salón. Entonces, tienen características muy distintas. Entonces, por ejemplo, ¿como cuáles? La primera, que ya se los acabo de decir, los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los va a contener. Si tú lo pones en un tanque de estos que son los que ustedes tienen en la casa, sea más grande o sea más pequeño, él va a coger el volumen que tiene ese recipiente. Si lo colocas en una bolsa, él va a coger el volumen y la forma de la bolsa. Si tú lo colocas en una bomba,
él va a coger el volumen de la bomba, así de sencillo. Si lo colocas en una rueda, él va a coger el volumen de la rueda. Ahora, de todos los tres estados normales, comunes de la naturaleza, estoy hablando sólido, líquido y gaseoso, el estado gaseoso es el más compresible. Acá tengo un error, venga, yo lo voy a quitar, venga, yo me voy a volver y voy a hacer algo muy importante, y es que vamos a quitar esa N de ahí, esa N no tiene nada que hacer ahí, y vamos a arreglarlo de una vez. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir, espérenme que él piense eso, muy bien. Eso quiere decir, chicos, yo creo que ya lo están viendo otra vez. Eso quiere decir que se deja comprimir. ¿Qué significa comprimir? Chicos, ¿ustedes alguna vez han cogido, a ver, yo qué les digo, han cogido a alguien y lo han comprimido, por ejemplo, le han cogido al estómago a alguien o la cabeza a alguien y la han comprimido así, la han apretado? Ustedes se dan cuenta que la cabeza o el estómago, o si han cogido, por ejemplo, un vaso y lo han apretado en sus manos con fuerza, ustedes se dan cuenta que eso no cambia de forma y que su forma es definida porque es sólido, ¿ok? Pero si ustedes cogieran el agua, y ojo, no estoy diciendo el líquido como tal, sino una tapita o un recipiente con una tapita, y ustedes quisieran esto, que esa agua ocupara el volumen menos amplio o menos volumen del que ustedes quisieran, el mínimo que pudiera ocupar ese agua, ustedes cogían la tapita y apretaban, y llega un punto donde el líquido ya no da más. Entonces el líquido es semi y muy poco compresible. ¿Qué significa? Que no permite que lo compriman, que lo aprieten. Pero cuando ustedes tienen un gas, ustedes pueden tener un gas en un recipiente y ustedes pueden presionar, y el gas se va a dejar presionar. Entonces, de los tres, el más compresible, no comprensible, sino compresible, es decir, que se deja comprimir, que se deja presionar, es el gas. Entonces resulta, chicos, espérenme un momentico. Eso, muy bien. Resulta, chicos, que entonces él se deja comprimir. Entonces, de todos los tres, él es el que más se deja comprimir. ¿Qué quiere decir? Que se deja meter en volúmenes muy pequeños y en volúmenes grandes. Entonces, tiene otra característica. Yo quiero que ustedes, chicos, en un momentico, cojan la mano y traten, chicos, y traten de levantar el aire. Traten de levantar el aire. Háganlo como por jugar, pero háganlo. Entonces, háganlo por jugar y verá. ¿Qué sienten ustedes? ¿Es muy pesado el aire? ¿Qué sienten? Chicos, ¿qué sienten? ¿Es pesado o no? No pesa, profe, pero No. como uno está moviendo las manos con el... Exacto. Entonces yo les hago una pregunta. Entonces, espérenme, chicos, yo voy a bajarle esto, que es que... Listo, muy bien. Entonces, yo les hago una pregunta, chicos. ¿Ustedes saben cuánto aire hay en el ambiente? ¿Cuánto aire hay en el ambiente? ¿Habrá mucho o habrá poquito? ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá mucho o habrá poquito? Mucho. Yo quiero, eso, Sol, yo quiero que ustedes miren hacia una ventana, vayan y miren a una ventana y miren todo ese espacio tan inmenso que tenemos, de aquí a la atmósfera. Y miren y piensen que todo ese espacio está lleno de aire. Y yo quiero que ustedes imaginen, ¿será que a esa masa de aire, porque ahí está? Si ustedes pasan la mano lo sienten, ¿cierto? Ustedes sienten el aire. ¿Será que esa masa de aire no pesa? ¿Será que esa masa de aire no pesa, chicos? Díganme ustedes qué creen. Creo que sí. Claro, es un peso. La pregunta es, y yo hago la pregunta, ¿por qué será que no lo sentimos? Porque es un gas liviano. ¿Porque es un gas liviano? ¿Sí Por será? la costumbre, profe. Porque ya nos acostumbramos. Exacto, muy bien. Eso quiere decir que estamos tan acostumbrados a eso. Es como, chicos, como cuando usted va a un gimnasio
y todos los días alza una pesa, el primer día que alza la pesa le cuesta, el segundo día le vuelve a costar, el tercer día así, hasta que usted llega a un punto donde con el tiempo se acostumbra, y llega a un punto donde tiene que cambiar esa pesa porque esa pesa ya no le hace ni mu, es decir, esa pesa ya no le sirve. Entonces esa pesa para usted es como si usted la alzara todos los días. Entonces ya esa pesa no le sirve para seguir entrenando, sino que tú tienes que convertir ese peso en algo mayor, que le siga costando a tu cuerpo un trabajo para que tú sientas que estás levantando una pesa. Entonces digamos que yo llego a una persona que no cargo pesas todos los días y me voy a alzar una pesa y a mí me cuesta, pero llega una persona que lo hace todos los días y lo alza como si fuera una bolsa. Y la pregunta es que la pesa no tiene un peso definido, sí, y no pesa, o sea, no es decir, no tiene una masa grande como para que a la persona se le dificulte levantarlo, sí. La pregunta, ¿por qué a esa persona no se le dificulta y por qué a mí sí? Claro, porque, como dijo la compañerita, está tan acostumbrado a ese peso que ya no lo siente. Entonces resulta que si ustedes alzaron, hicieron el ejercicio de tratar de pesar o de coger el aire con la mano, de pesarlo sobre todo, ustedes se dan cuenta que tienen masas y densidades. Ojo, si la masa es menor, pues lógicamente la densidad es menor. Si tienen masas y densidades mucho menores que los líquidos y los sólidos. Entonces yo quiero que ustedes cojan en este momento el celular, cojan su celular y me digan qué pesa más. Si es el aire que ustedes están tratando de pesar o el celular. ¿Qué pesa más para ustedes? Y eso que el celular es liviano. El celular es liviano. ¿Pero qué pesa más? ¿El celular? El celular. Lógicamente. Entonces, queda comprobado, todos los gases tienen pesos y masas mucho más livianas, mucho menores que cualquier líquido. Y ojo con lo que voy a hablar acá. Y cuando tú mezclas un líquido con un sólido o un líquido con otro líquido, a veces, por ejemplo, les voy a poner ejemplos. Si tú mezclas sal con agua y lo homogenizas, esa sal con esa agua se homogeniza y hacen una solución homogénea, como ustedes ya lo aprendieron. Pero digamos que ustedes cogen agua y arena, y como la arena no se solubiliza, porque ustedes ya lo saben, ¿cierto? Que tiene límite de solubilidad igual a 0, no se solubiliza en el agua, pues todo lo que ustedes le coloquen de arena al agua se va a ver como una solución heterogénea. Quiere decir que van a haber dos fases, van a ver el agua y van a ver la arena húmeda, ¿ok? Pero también vamos a hablar de líquidos. Por ejemplo, si ustedes cogen una tinta y la ponen en agua, la tinta se homogeniza, se demora un poquito, pero se homogeniza con el agua, hasta que llega un punto donde hace una solución clara y de un color definido, pero homogénea. Pero si ustedes colocan, chicos, digamos, agua y aceite, ustedes, por más de que ustedes lo mezclen y lo mezclen, el agua se va a separar. Entonces siempre va a ser una mezcla heterogénea, porque su solubilidad no es, la solubilidad del aceite en el agua es muy pequeña. Muy bien. Pues resulta que los gases, miren lo que dice acá, la cuarta, se mezcla completa y uniformemente con otros gases confinados en el mismo recipiente. Los gases no tienen ese problema. Los gases, chicos, ellos se homogenizan de una manera impresionante. Les voy a dar un ejemplo que es para ustedes muy claro. Hagan de cuenta que ustedes están viendo una chimenea de una industria. Cuando ustedes están viendo la chimenea de una industria, ustedes ven que ella produce gases invernadero o gases de combustión, grises o negros, dependiendo de la cantidad de gases, de la concentración de gases que tiene. ¿Sí lo han visto? ¿Cierto que sí? ¿O les estoy hablando en chino? Sí, profe. Entonces ustedes ven en la chimenea, ven el gas y el gas empieza a salir al aire y llega un punto donde ese gas, por más de negro que sea, por más gris oscuro que sea, se pierde, se homogeniza. La pregunta es, ¿qué pasó? Como dice la ley de la conservación de la materia, ¿se desapareció, se destruyó? ¿O qué es lo que pasa con eso? Se adapta a la forma. Y al No volumen. solamente se adapta a la forma, porque él se va a adaptar a la forma por ser un Se gas. transforma. ¿Sé qué? Se transforma. Muchos de los compuestos que están ahí no se transforman, siguen intactos, pero yo ¿por qué los dejo de ver? Porque se homogenizan con los otros gases, no sé. Así de sencilla, esa es la respuesta.
Profe, porque se homogenizan, porque la solubilidad de los gases entre ellos es grandísima. Entonces, por más de que tú pongas ese gas, él se va a homogenizar porque miren la masa tan inmensa, miren por la ventana, miren la masa tan inmensa de gas que hay para que él se homogenice. Y resulta entonces, chicos, que la pregunta es, profe, y entonces yo porque a veces veo gris o veo el smog, lo que llamamos gases de contaminación. Chicos, cuando yo, ojo con lo que les voy a decir, que eso también es importante para ustedes, ¿habrá mezclas de gases que den colores? Sí, yo he podido, chicos, y no es bueno decir esto, y se lo voy a decir primero con una advertencia. Cuando ustedes vean que una mezcla de gases hace un color, y que ustedes a la capacidad visual de sus ojos tienen la capacidad de verlo, yo lo único que les digo es que hay que correr. Cuando una mezcla de gases haga un color anaranjado, rojo, amarillo, verde, como lo haga, no se queden esperando que el gas les toque los pulmones o las mucosas. Porque en ese momento en el que una mezcla de gases muestre un color, significa que está tan saturado, que ya la capacidad del aire no es capaz con ese gas. Y entonces eso también significa que es tóxico para nuestras mucosas y nuestras células. Cuando eso pasa, chicos, eso quiere decir que ese gas es supremamente tóxico. ¿Ustedes han escuchado algún ejemplo de lo que yo acabo de decir? ¿Alguna vez han escuchado algún ejemplo? ¿Ustedes alguna vez escucharon una cosa que decía el agente naranja? ¿Nunca lo escucharon? Sí, profe. Exacto. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes vio Chernobyl? ¿La serie? ¿Alguna vez ustedes han consultado qué pasa después de que hay una bomba atómica? ¿Cómo queda el gas? ¿Cómo quedan los gases? ¿Y cómo se ve el ambiente? Profe, queda como una zona muerta, una zona contaminada. Pero no solamente contaminada por la radiación tan inmensa sol, sino por el color del aire. En el momento, chicos, conclusión, en el momento en el que ustedes una mezcla de gases le vean un color, corran, muchachos, porque eso significa que es peligrosísimo para nosotros. Eso fue lo que pasó cuando hablaban de la agente naranja. Yo he podido, por errores de compañeros de trabajo, he podido ver la formación de aerosoles, es decir, de gases de colores. ¿Y qué nos ha tocado hacer, chicos? Evacuar el lugar. ¿Por qué? Porque donde se hace ese color, uno no se puede quedar porque ese color lo intoxica. Es como si estuviéramos en Chernobyl. Entonces comienza uno a intoxicarse lentamente, hasta que ya el cuerpo no da. Y eso es más doloroso que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo un gas y lo mezclo con otro gas, él se mezcla infinitamente, es decir, la solubilidad es grandísima. Por eso es que cuando yo veo los gases invernadero, los veo en la fuente, pero después ya no los vuelvo a ver, porque ya se solubilizan o homogenizan, como dijo la compañera Geraldine. Muy bien. Yo les quiero contar que nosotros tenemos un líquido que es vital. Cuéntenme cuál es el líquido que para nosotros es vital, chicos. El agua. Muy bien. Sol, excelente. Geraldine, excelente. ¿Y qué sólido para nosotros es vital? Cuéntenme ustedes qué sólido creen ustedes que es vital para nosotros. Profe, oxígeno, no. No, el oxígeno no es un sólido, pero el oxígeno sí es el gas vital. ¿Listo? Pero el sólido, ¿cuál es el sólido? ¿Qué creen ustedes, chicos? Helio, no. No, el helio no. El helio no nos hace ni mu. No estoy hablando de gases, María Fernanda, estoy hablando de sólidos. Ozono. María Fernanda, el ozono es un gas. Estoy hablando de sólidos, María Fernanda. Entonces, ¿qué sólido es vital para nosotros? Piensen así sencillito. Si el agua es el líquido, el gas es el oxígeno, ¿cuál es el sólido que es vital para nosotros? Profe, el aire. El aire es un gas. El aire es un gas. Recuerden que el aire es un gas. Profe, la tierra.
Muy bien, así de sencillo, la Tierra. Chicos, ¿nosotros tendríamos vida si no tuviéramos la Tierra? Yo no creo. ¿O ustedes qué piensan? ¿Sí tendríamos la vida? ¿Sí tendríamos, por ejemplo, por qué creen ustedes, chicos, que los científicos buscan otra base sólida, otro planeta donde nosotros podamos en determinado momento, si este planeta no aguanta con nuestro efecto antropogénico, nosotros podamos ir a buscar otro sitio donde poder establecernos? ¿Por qué creen ustedes que es tan vital ese tipo de, de búsquedas? Entonces, es la Tierra, es la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de que tenemos el sólido, tenemos el líquido vital y tenemos el gas vital. Entonces, tenemos muchos gases en la naturaleza. Y ojo con lo que les voy a decir. Esta lista que ustedes tienen ahí, habla de gases que están en el ambiente. Yo quiero que ustedes se den cuenta que muchos de esos gases ustedes ya los conocen. Entonces, miren, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno lo tenemos en el aire. El nitrógeno es aire. El oxígeno es aire. El ozono, como dijo la compañera María Fernanda, está en la atmósfera. Es una de las capas de la atmósfera. También lo podemos utilizar. También hay gente que lo utiliza para higienizar el agua. Tenemos el flúor, ¿cierto? Que muchos, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, chicos, que cuando ustedes van al odontólogo les colocan una cosita que da agua, pero que también hace shhh, en medio de ese bombeo, ahí les colocan un poquito de gas flúor, ¿cierto? Tenemos el cloro, que lo utilizamos para el agua. Tenemos el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, que son gases nobles, no reaccionan, pero ellos están en la naturaleza. Y tenemos otros gases que son proporcionados por el efecto antropogénico del hombre, ¿cierto? Que son estos compuestos que están acá y que son gases. Y muchos de estos compuestos que están acá, chicos, están en el aire y nosotros no los vemos, pero están ahí. Y eso es lo que ocasiona que muchas veces nuestro aire, dependiendo de la concentración de esos gases, cambie de color, o se vuelva más gris, o se vuelva oscurito, ¿cierto? Y así sucesivamente. Muy bien, entonces yo quiero contarles que estos son los gases. Pero resulta que, mire la pobre Tierra, entonces resulta que nosotros para poder estudiar el comportamiento de los gases necesitamos saber cómo se comportan ellos. Y para saber cómo se comportan ellos, eso se hace por medio de unas ecuaciones. Ahora, yo quiero hablarles de la presión, que es la primera variable que vamos a hablar de un gas. ¿Qué es para ustedes una presión, chicos? ¿Qué para ustedes, cuando usted dice yo me voy a presionar la pierna o yo voy a presionar este objeto, qué es lo que ustedes hacen cuando están haciendo eso? Cuando están presionando. Profe, es como si le estuviéramos agregando fuerza, ¿no? Exacto, muy bien, Sol. Quiere decir que cuando yo ejerzo una presión, es decir, una fuerza, estoy agregando una fuerza por unidad de área. Por ejemplo, yo quiero que ustedes cojan algo sólido, algo duro que puedan presionar, y ustedes se den cuenta que cuando ustedes le ponen presión o fuerza a ese objeto, la fuerza se establece en el área del objeto. Es decir, ustedes no le pueden ofrecer fuerza al aire, porque no lo van a hacer, ustedes le están haciéndose al objeto y entonces toda la fuerza que ustedes ejercen se centra en el área que tiene, en el área o en la superficie que tiene ese objeto. Pues resulta, chicos, que una de las características que tenemos, condiciones que tenemos para todos los líquidos, para todas las sustancias, sean líquidas, sólidas o gaseosas, se llama la presión. ¿Qué significa la presión, chicos? Es la fuerza perpendicular, es decir, ustedes están en una mesa, ¿cierto? En una mesa o en el piso. Cojan su mano y colóquenla en forma vertical. Es decir, colocan una mano en el piso y colocan su brazo de forma vertical y pónganle fuerza a la mesa o pónganle fuerza al piso. Y ojo, la presión que ustedes están ejerciendo con la mano es la fuerza que ustedes están con la mano en el área que ocupa, en la superficie que ocupa la mano. Y usted dirá, profe, pero la fuerza también la siente el otro pedazo de piso. No, el otro pedazo de piso no, porque solamente la está sintiendo donde usted tiene su mano. Tanto que si se llega a quebrar, por ejemplo, la mesa o se llega a quebrar una baldosa del piso, solamente se va a quebrar donde usted está haciendo la fuerza. Bueno, si usted es Hulk, ¿cierto? Si usted es el hombre increíble que puede quebrar una baldosa, ¿cierto? Pero no se va a quebrar todo el piso, se quiebra donde usted hace la fuerza. Muy bien. Entonces resulta
que la presión es la fuerza, ojo, que nosotros ejercemos por una superficie o en un área definida. Tanto que miren, chicos, aquí está la ecuación, fuerza por unidad de área. ¿Y cuáles son las unidades del sistema internacional para la presión? Pascales, pascales. Entonces ustedes van a decir, profe, pero yo escucho que la presión se mide en milímetros de mercurio, yo escucho que la presión se mide en atmósferas, yo escucho que la presión se mide en torricelis. Ya vamos a hablar de eso. Claro, son diferentes unidades. Por ejemplo, yo la masa la puedo medir en kilogramos, en gramos, ¿cierto? En miligramos. Por ejemplo, la temperatura la puedo dar en unidades de Fahrenheit, en Kelvin, en Rankine, ¿cierto? Y se llaman unidades de conversión. Pero ojo, el sistema internacional de unidades, es decir, a nivel global, la unidad de la presión se llama pascales. Y la unidad y los pascales son newton, es decir, fuerza por metro cuadrado, es decir, la fuerza por unidad de área. Y esta fuerza newton, ustedes la vieron en física, ¿cierto? La fuerza newton la vieron en física, que es la cantidad de la fuerza aplicada por unidad de área por tiempo. Entonces, esto es newton, entonces newton por metro cuadrado, y esto me da pascales. Entonces, yo quiero que ustedes vean esta figurita que está aquí a mano izquierda, superior. Y yo quiero que ustedes imaginen que esas esferas amarillas son partículas de un gas. Profe, pero yo nunca voy a ver las partículas de un gas. Lógicamente que no, pero hagan de cuenta que son las partículas de un gas. Como nosotros no vemos las partículas del agua. Pero en los laboratorios y en las simulaciones, nosotros lo dibujamos en partículas para poder entender el proceso. Acá también vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que estas esferas anaranjadas son las partículas de ese gas. Y yo voy a coger un recipiente y voy a colocar una parte de ese gas en el recipiente y lo voy a tapar. Y la tapa es anaranjada. Pues chicos, lo primero que hace el gas es ocupar el volumen, todo el volumen del recipiente y acoger la forma del recipiente. Entonces, las partículas van a pasear por toda la forma y van a coger la forma del recipiente, porque esa es la característica. Y acá, digamos que la tapita le ejerce una leve presión, pero es bajita. Entonces aquí está a pequeña presión. ¿Qué pasa si ustedes cogen, chicos, y ponen la mano y bajan esa tapa? Entonces la fuerza que usted está aplicando en la mano se la está aplicando aquí en la tapa y toda la superficie de la tapa está aplicándole una fuerza al gas. Entonces aquí estamos aplicándole mayor fuerza, es decir, mayor presión por área, ¿cierto? Por la superficie de la tapa al gas. Pues entonces, chicos, conclusión, cuando yo tengo una presión baja, el volumen es mayor. Cuando tengo una presión alta, el volumen es menor. ¿Por qué? Porque lo presioné, lo apreté. Entonces, el volumen que ocupa ese gas, pues se va a comprimir, y a eso es lo que le llamamos compresión. Se llama compresión, que viene de la presión, de hacer fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron o no? ¿Sí quedó entendido o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces yo quiero que ustedes recuerden que ustedes vieron una unidad en física del bachillerato que era Newton, y a ustedes les dijeron, esa es la unidad de fuerza, y ustedes lo aprendieron a calcular y la manejaban, y ustedes decían 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton. ¿Ustedes saben qué es un Newton, chicos? ¿Qué saben? ¿Ustedes saben estimar cuánto es un Newton? ¿Sí o no? Ustedes me dicen, profe, yo sí sé decirle qué es un Newton. Entonces usted me va a decir, no, profe, Newton es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Sí, esas son las unidades, pero en palabras que entendamos, ¿saben qué es un Newton? ¿Saben estimar un Newton? Entonces yo les voy a decir lo siguiente. Ustedes alguna vez, vamos a hablar de manzanas, pero yo me voy a referir a las manzanas verdes grandes. No voy a hablar de las manzanas rojas, porque las manzanas rojas pueden ser o grandes o muy pequeñitas, ¿cierto? Y de diferentes colores. Voy a hablar de las manzanas verdes, que son las que generalmente son grandes y que son un poco ácidas, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes piensen que tienen una manzana verde grande en la mano. Ustedes la han tenido en la mano, ¿cierto que sí o no? ¿Han tenido una manzana verde grande en la mano o no? Sí. Y la pregunta es, ¿ella tiene un peso definido? O sea, ella tiene un peso, porque yo la levanto y, ojo, no es como levantar el aire. Tiene un peso, ¿cierto? ¿O no? Sí. Pues chicos,
el newton, ojo, un newton se define como la fuerza que ejerce la gravedad sobre esa manzana, es decir, lo que la manzana pesa. ¿Ustedes habían escuchado algo así? Ah, profe, entonces quiere decir que yo ya sé estimar más o menos cuánto es un newton, lo que me pesa una manzana verde grande. Eso es un newton. ¿Alguna vez les habían hecho el paralelo para que ustedes se dieran cuenta que ustedes sí pueden estimarlo? ¿O no? Muy bien. Entonces, chicos, yo quiero darles un ejemplo y ojo con lo que les voy a decir. Ojo con lo que les voy a decir. Vamos a suponer, chicos, que tenemos un recipiente y ese recipiente tiene una tapa. En este recipiente la tapa podía bajarse. En este recipiente la tapa es fija y estática y no se puede bajar. Entonces, en ese recipiente vamos a colocar oxígeno. Oxígeno. Del oxígeno que nos ponen en clínica, el oxígeno que tenemos en el aire que respiramos. Entonces, vamos a colocar oxígeno, chicos, y ojo con lo que yo les voy a decir. Yo me voy a comparar. Entonces, yo soy Natalia, ¿cierto? Y voy a decir que Natalia tiene una estatura definida, ¿cierto? Y Geraldine Cano tiene una estatura definida, lo mismo que Mayra, lo mismo que Mariana, lo mismo que María Fernanda y lo mismo que Juan Diego. Entonces, todos tenemos una estatura que nos define. Es decir, Natalia es bajita porque Natalia mide 1,60. Geraldine es alta porque Geraldine mide 1,65 o 1,70. Juan Diego es altísimo porque, digamos, estoy diciendo valores que no sé. Juan Diego es altísimo porque mide 1,82. María Fernanda es mediana porque mide 1,68. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos tenemos una altura que nos define, ¿cierto? Así como cuando ustedes les miden la presión, ¿cierto? De la sangre y les dicen, oiga, su presión es tanto. Es decir, ustedes tienen una presión definida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer de cuenta que en este recipiente vamos a poner oxígeno y yo una cantidad de oxígeno y esa cantidad de oxígeno tiene una presión definida. Entonces yo lo pongo y mido lo que a mí me cuesta para poder cerrar ese recipiente con el oxígeno ahí y me dice que la presión para poderlo mantenido ahí, confinado ahí, es de 159 milímetros. Ojo, milímetros, no miligramos ni mililitros, milímetros, distancia, milímetros de mercurio. Entonces yo quiero que ustedes sepan que si cogemos y desocupamos, es decir, dejamos salir ese oxígeno, y luego en ese mismo recipiente que no colocamos oxígeno, sino colocamos, ojo, una cantidad igual de nitrógeno, esa cantidad igual de nitrógeno para yo poder cerrar y tenerlo confinado ahí, me va a dar una presión diferente, pero característica y única del nitrógeno. Eso quiere decir que tengo que hacer más fuerza para poder cerrar cuando tengo nitrógeno que cuando tengo oxígeno. Está claro lo que están viendo ahí, ¿cierto? Que tengo que tener más fuerza, tiene que ser mucho más apretado porque hay más presión para poder confinar el nitrógeno que el oxígeno. ¿Es claro lo que están viendo ahí, cierto que sí o no? Sí, profe. Pues yo quiero contarles, chicos, que vamos a coger ese mismo recipiente y ya con nitrógeno le voy a poner la misma cantidad de oxígeno que antes tenía y se la voy a confinar los dos en el mismo recipiente. Y voy a cerrar el recipiente. Pues chicos, la pregunta es, ¿será que en el recipiente me caben los dos gases? La pregunta es sí, porque los gases se dejan comprimir. Quiere decir que adoptan el volumen y la forma del recipiente. No importa que los mezclen con una cantidad de cosas. Y si no, miren el aire. ¿Cuántos gases ustedes creen que tenemos en el aire? Y la pregunta es, ¿esos gases están repeliendo o están? No, ellos están solubles. Ellos no pelean. Ojalá nosotros tuviéramos relaciones como los gases, que fuéramos tan independientes y tan libres como para reaccionar y poder, pues, tener una relación con otro gas sin necesidad de tanto problema, ¿cierto? Entonces, tenemos el recipiente con el gas, con el oxígeno y con el nitrógeno en las mismas cantidades. Pues chicos, la presión, fíjense acá, la presión del recipiente para poder cerrarlo y mantener confinados los dos gases es la suma de la presión del oxígeno más la presión del nitrógeno. Entonces, hagan el cálculo, sumen esta presión más esta presión, a ver si les da la presión total del recipiente. Súmenlo, por favor, para que ustedes se den cuenta que lo que la profe les está diciendo es verdad. Gracias, Sandra. Entonces, eso quiere decir, chicos,
Como por ejemplo, cuando yo tengo una serie de gases confinados, en un recipiente, entonces esa presión o esa fuerza que tiene que tener ese recipiente para poder mantener esos gases confinados es la suma de las presiones. Un ejemplo análogo es, por ejemplo, con una masa, que es de un sólido. Yo le quiero preguntar a María Fernanda, ¿qué pasa si tú y Sandra Lucía se suben en una balanza? ¿La masa que les da la balanza es la tuya, es la de Sandra Lucía o la de las dos? Profe, la de las dos. Así de sencillo. Pero la masa de María Fernanda es específica de María Fernanda y la de Sandra Lucía es específica de Sandra Lucía. Pero en el momento en el que las dos se suban, la balanza le da la masa de las dos. ¿Listo? Entonces lo mismo le pasa a la presión. La presión del oxígeno más la presión del nitrógeno me da la presión total. ¿Listo? ¿Entendimos, chicos? Yo les hago una pregunta. Chicos, entonces la presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce el aire, ¿es la presión de cuántos gases? Miren hacia afuera de su ventana y díganme, ¿cuál es la presión? O sea, ¿a qué se debe la presión de toda esa capa de aire? ¿A solamente el nitrógeno y el oxígeno? ¿A solamente el oxígeno, el hidrógeno? ¿O a quién se debe? Por la suma de todos los gases. Así de sencillo, Sandra Lucía. Se debe a todos los gases contaminantes, no contaminantes, a todos. ¿Listo? Perfecto. Gracias, Sandra Lucía. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que entonces vamos a seguir hablando de la presión atmosférica, es decir, la fuerza que ejerce toda esa cantidad de aire que ustedes ven en la parte de afuera sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hombros. Yo les hago una pregunta. Miren hacia afuera y díganme si ustedes consideran que hay poquito gas, poquito aire, o es decir, poquito gas o harto gas. Ustedes ya me lo habían dicho, pero díganme otra vez, ¿creen que hay bastante o hay poquito? Bastante. Muy bien. Y yo les hago una pregunta, si ustedes cogen una manzana que no les pesa, pero después cogen una tonelada de manzana, ¿será que la tonelada no les pesa? Sí, profe, sí pesa. Total. Entonces yo les hago una pregunta, ¿por qué si ustedes tienen en los hombros y sobre la cabeza toda esa cantidad de gas que ustedes ven, por qué no les pesa? ¿Por qué yo me puedo parar y me puedo levantar? ¿Por qué puedo brincar? ¿Por qué puedo andar sin ningún problema si tenemos una masa inmensa de aire sobre nuestros hombros y sobre nuestra cabeza? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Ya estamos adaptados a lo que se acabó. Así de sencillo. Es como cuando tú alzas una pesa y todos los días le das y le das y le das, llega un punto donde esa pesa no te hace nada. ¿Por qué? Porque te acostumbraste. Así de sencillo. Entonces eso quiere decir que nosotros no sentimos el efecto de esa masa tan inmensa de gas que tenemos, primero que todo porque estamos acostumbrados y segundo porque el área en el que él ejerce ese peso es solamente la pequeña superficie donde está mi cabeza y los hombros. Entonces no es tan grande. La superficie donde esa fuerza pesa no es tan grande. Y aparte de eso es un gas que tiene una masa mucho más pequeña que un líquido o que un sólido. Muy bien. Entonces, yo quiero contarles, chicos, que la presión atmosférica, es decir, la presión, la fuerza que ejerce toda esa masa de gas sobre la superficie de la Tierra, sobre su cabeza, sobre sus hombros, es la presión que ejerce los aires contenidos en la atmósfera, todos los gases, como nos dijo Sandra Lucía, sobre la atmósfera, sobre la superficie de la Tierra. Ojo, y esa presión depende de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas. ¿Qué significa? Hombre, que no va a ser el peso de esa masa de aire no va a ser igual si usted está a nivel del mar, es decir, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, que si está aquí en Medellín o que si usted está en Bogotá o en Pasto. No va a ser igual. Y ya vamos a entender por qué. Y ojo, como en Bogotá hay una temperatura, aquí en Medellín hay otra temperatura y en la costa hay otra temperatura, pues también va a depender de la temperatura.
Yo no sé, chicos, si ustedes si en la clase cuando yo inicié a hablarles del gas, yo les di un ejemplo sobre un gas. A ver, todos los animalitos hacemos gases. Chicos, el animalito que no proporcione gases al ambiente está enfermo. ¿Ustedes saben que las vaquitas son uno de los animales más contaminantes que hay en la naturaleza? ¿Sí lo sabían ustedes o no? Sí, profe. Sí, profe. Las vaquitas producen un CO2 y metano con un... Profe, Dime. profe, una pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? María Sí. Fernanda, porque ella come y dentro de su metabolismo, dentro de la nutrición y la absorción de sus alimentos, ella produce gases. Entonces, al producir gases, pues ella tiene que sacar esos gases del cuerpo, como nosotros. En ese sentido, yo les hago una pregunta, chicos, ¿ustedes han conocido a alguien que no se tire un peo? ¿Cierto que no? Todos nos tiramos peos. Ahora, una cosa es que nos lo tiremos en público y otra cosa es que nos digamos que nunca nos tiramos un peo. Si eso pasa, la persona que les diga a ustedes es que yo no me tiro ni un peo es porque está enferma. Así de sencillo. Una persona que diga, hombre, es que yo no me tiro un solo peo, está enferma, chicos. ¿Por qué? Porque eso significa que esa persona no está metabolizando. Entonces, las vaquitas, así como nosotros, como los perritos, las personas que tienen perritos y gatos saben que los perritos y los gatos se tiran peos. Es más, ¿ustedes saben cuál es el segundo animal más contaminante en la naturaleza con respecto a la producción de metano? Las tortugas. Y ustedes dirán, profe, ¿las tortugas también? Claro, las tortugas son metanogénicas como un berraco, chicos. Entonces, yo les hago una pregunta. Si yo les hablé de eso, ustedes deben saber que dependiendo en donde ustedes estén y la temperatura donde estén, pues esos gases se van a sentir más o se van a sentir menos. Yo no sé si cuando estábamos en clase, yo les hablé de un ejemplo. A mí me gusta dar ejemplos que ustedes puedan entender y que puedan, pues no solamente entender, sino tener recordación. Yo creo que ese es uno de los éxitos que uno logra cuando, por ejemplo, las campañas comerciales son exitosas cuando logran que la persona recuerde. Por ejemplo, las campañas de Coca-Cola. Las campañas, por ejemplo, las de Coca-Cola son muy particulares porque la gente las recuerda mucho. Pero, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto la de la vivienda. Ah, es que si usted no está en la vivienda, está creo que estoy en el lugar equivocado, porque si no está en la vivienda, está en el lugar equivocado. No sé si ustedes se han dado cuenta que ese tipo de estrategias comerciales son las que causan que usted recuerde esa propaganda y eso se llama recordación. Cuando uno logra aprender algo es porque ese algo usted lo interiorizó, lo entendió y logró recordarlo. ¿Listo? Yo no sé si en la clase, cuando yo les expliqué esto, yo les hablé a ustedes de que hagamos de cuenta que ustedes están en un salón pequeñito y ese salón está cerrado. Y ustedes van a recibir y está lleno. Hagamos de cuenta que no estamos cumpliendo con ninguna norma de bioseguridad de la contingencia actual. Estamos en ese salón y ese salón está supremamente chiquito, y es caliente y nos van a dictar una clase y es muy importante y lo cerraron. Y está haciendo un calor y como está lleno, está haciendo más calor, entonces sudamos. Ay, no. Bueno, ahí siento porque eso sí no lo puedo eliminar. Listo, muy bien. Entonces eso quiere decir, chicos, que si nosotros estamos en un salón y ese salón está cerrado y caliente, ¿qué pasa si uno de ustedes o una personita dentro del salón se tira un peo? Es un gas. Ahora, también depende del tipo de peos que se pegue la persona. Si la persona se pega un peo, esos, discúlpenme ustedes, y lo siento por lo que voy a decir, bien oloroso, como dicen por ahí en términos vulgares, bien hediondo, ¿qué creen ustedes que pasa con el peo? Se disuelve por todo el salón. Y lo siente todo el salón. Y lo más berraco, Geraldine, es que si el salón está totalmente encerrado, el gas no va a tener por dónde salir. Entonces, ¿qué hace el gas? Se queda y huele y huele. ¿Qué tienen que hacer? Abrir y dejarlo escapar. ¿Para qué? Para que el gas que toma la forma de lo que lo contiene se salga por donde pueda. Listo. Estamos de acuerdo que ya que está caliente. ¿Qué pasa, chicos, y por qué creen ustedes que muchas veces en los salones utilizan aire acondicionado? Primero que todo porque hace calor, ¿cierto? Y segundo, porque si una persona se tira un gas, es decir, un peo,
Si una persona se tira un peo, lo sienten los 4 vecinos alrededor de esa persona y el gas sube y se pone y se comprime en la parte alta del salón. Entonces el peo no lo van a sentir sino los 4 vecinos suyos, por lo tanto ellos van a saber que el peo salió de alguno de esos 4, de alguna de esas 4 personas, pero no lo va a sentir todo el salón. ¿Por qué? Por la temperatura, chicos, porque a menor temperatura, menor volumen. ¿Entendido, chicos? ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que cuando hay un incendio en un avión que está aclimatizado, es decir, está frío, por qué creen ustedes que le dicen a ustedes agáchense y salgan? ¿Por qué creen ustedes que los vapores suben? Los vapores del incendio del fuego suben. El humo, ¿por qué sube? Porque es un gas y está frío. Entonces, al estar frío, sube. Eso es lo mismo que hacen todos los gases. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que los gases, es decir, la fuerza de los gases y todo eso depende de la localización, de la temperatura y de las condiciones climáticas. Yo quiero que en este momento ustedes, chicos, hagan la labor, ojo, hagan la labor y busquen la presión atmosférica en milímetros de mercurio, no o en atmósferas, sí, en atmósferas, está bien, en atmósferas. La presión atmosférica en unidades de atmósferas de Medellín, de Bogotá y de la costa, de cualquiera, Santa Marta, Barranquilla o Cartagena, cualquiera de las 3 están igual. Quiero que la busquen y me den los valores. Profe, Dime. sino que usted nos había puesto como esa consulta en la clase de química Sí. y yo la había buscado, pero pues no sé si los valores están buenos. Pero Dímelos, dímelos no que yo todos no sé. no todos me aparecieron en milímetros de mercurio y yo los pasé a Pascal. Uy, qué bien, excelente. ¿Y en atmósfera los tienes? No. No, en atmósfera no. Bueno, entonces dámelos en pascales o en lo que los tengas. No te preocupes, dámelos y yo los anoto acá. De Medellín tengo que 640 milímetros de mercurio. Listo, perfecto. Está igual. Listo, muy bien. ¿Bogotá? En Bogotá, 560 milímetros de mercurio. Eso, muy bien. ¿Y Santa Marta con la Barranquilla? Tengo de Santa Marta, pero los tengo en hectopascal. Yo los pasé pues a Pascal normal. Se lo doy en Pascal. Sí, dámelo en pascal. 100.600 Pascal. 100.600 pascal, listo. Muy bien, entonces yo te voy a decir, anota ya esto, Sandra, la presión en milímetros de mercurio de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena son 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, chicos, yo quiero que ustedes se den cuenta, es más, ¿saben qué voy a hacer? Voy a decírselos. La presión de Medellín es de 640, ojo, 640 milímetros de mercurio. Y la presión de la costa, ojo, de la costa, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, que están a nivel del mar, son 760 milímetros de mercurio. Yo les hago una pregunta, la primera, ¿cuál de esa presión es mayor? ¿La que está en Medellín o la que está en Santa Marta, Cartagena o Barranquilla? La de la costa. Claro, la de la costa son 760 versus 640. Y yo les hago una pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué es mayor la presión atmosférica en Santa Marta que en Medellín? Pero según lo que yo consulté, es debido pues como a la altitud. Muy bien, A los pero niveles del mar. yo les voy a colocar cosas que yo escucho en el argot pues en lo que uno vive. Pues chicos, yo les voy a contar. Ustedes van a aprender cosas y ustedes van a seguir escuchando que la gente dice, ay, lo que yo les voy a decir. Y ustedes van a decir, hombre, pero la gente, ¿por qué piensa eso? Y ustedes le van a decir, no, mire, usted está en lo incorrecto, y la gente no le va a creer. Entonces, yo he llegado a un punto donde, chicos, yo escucho lo que la gente dice y yo digo, ah, bueno, pues ni modo, ¿cierto? Entonces, yo les voy a decir, a ver si ustedes han escuchado lo que yo les digo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la gente que sufre de hipertensión dice, ay, es que yo no voy a Bogotá porque la presión de Bogotá me afecta. Porque la gente tiene la cuestión de pensar que la presión de Bogotá es mayor que la presión de la costa o de Medellín.
¿Han escuchado eso? Sí, profe. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo es la presión de Bogotá versus la presión de la costa? Es más baja. Mucho, mucho, mucho menor. Y la cuestión, Sandra, es ¿por qué la gente piensa que la presión en Bogotá es mucho mayor? La gente dice es que la presión de Bogotá, como es tan alta, me afecta, me vuelve una nada. Entonces la gente dice es que como yo soy hipertensa no puedo ir porque la presión de Bogotá es muy dura, entonces me afecta mucho. Entonces yo prefiero irme para la costa porque en la costa no me da tan duro. Pero lo que no sabe la gente, o lo que la gente sí sabe, pero no asocia, es que la presión de Bogotá es mucho menor. Mucho, mucho menor que la de la costa. ¿Y quieren que les diga por qué? Hagan de cuenta que Santa Marta, Barranquilla y Cartagena está a nivel del mar, es decir, mucho más bajo. Entonces y que Bogotá está más alto, es decir, está en una montaña versus el nivel del mar. ¿Dónde hay más cantidad de aire que pese sobre la superficie de la Tierra? ¿En Santa Marta o en Bogotá? En Santa Marta. Claro, en Santa Marta, porque como está más bajo, hay más cantidad de aire que ocupa ese espacio. Entonces va a haber más aire, más peso, más presión por unidad de suelo. ¿Entendieron? Y yo les hago la pregunta, ¿por qué la gente entonces piensa que la presión alta de Bogotá les hace daño? Si es que la presión de Bogotá es menor que la de la costa. ¿Por qué creen ustedes que la gente piensa eso? Y usted le dice, y yo le digo a la gente, qué pena con usted, discúlpeme, yo pienso que la presión de Bogotá no es la que le hace daño. Y la gente comienza, ay, ¿usted qué va a saber? Usted es médico, ¿sí me entiende? Y comienzan así, y uno, bueno, pues nada que hacer, ¿cierto? Uno no se va a poner a pelear contra la corriente. Entonces yo les hago una pregunta, ¿por qué creen ustedes que la gente piensa eso? Cuéntenme. Pero pues yo creo que es porque hace más frío. Pues ahí tienes algo de razón. Y la pregunta es, usted me dice, profe, porque la presión depende de las condiciones climáticas y entre esas las condiciones climáticas es la temperatura. Listo, muy bien. Entonces resulta que yo me voy a ir por lo que me dijiste a Bogotá. Entonces, si estamos en la costa es caliente, significa que el gas, es decir, el aire, está disperso por toda la parte por donde yo esté y no, ¿cierto? Mientras que si estoy en un clima frío como Bogotá, el aire tiende a estar más en la atmósfera, más arriba, más en el cielo que en la superficie de la Tierra, porque él se comprime y se comprime hacia lo alto. Entonces yo le hago una pregunta, ¿y entonces la temperatura en qué afecta a una persona que tiene hipertensión o que sufre de la presión? ¿Por qué creen ustedes? ¿Será que la pregunta la voy a corregir, ¿será que lo que afecta a la persona que tiene hipertensión será la temperatura atmosférica o lo que la temperatura le hace al cuerpo de la persona? Profe, yo creo que es por lo que la temperatura le hace el cuerpo. Muy bien, Sol, así de sencillo. Entonces, la gente lo que tiene que entender es que no es la presión de Bogotá, la presión atmosférica de Bogotá la que le haga daño, sino no solamente es la presión, sino que es la temperatura y la capacidad que debe tener una persona para respirar en un sitio frío y alto. Yo les hago una pregunta, y ayer me dio mucha risa con los estudiantes del otro laboratorio, porque yo les decía, chicos, ¿quién tiene más capacidad pulmonar? ¿Las personas que están en la costa o las personas que están en Bogotá y en Boyacá? ¿Quiénes tienen más capacidad pulmonar y por qué? Profe, lo que está ahí en Bogotá. ¿Por qué Sol? Sí, Porque, tiene razón. ¿Por qué? o sea, es que no me sé explicar, pero es como a mayor altura, menor presión, algo así, entonces no hay tanto, por decirlo así, como aire o oxígeno en la costa, más o menos así. Muy bien, excelente. Es la primera vez que me responden de entrada súper bien, Sol. Y la razón que tú diste es perfecta. Claro, chicos, entre más alto estemos, menor oxígeno va a haber disponible. Entonces yo voy a tener que tener mayor capacidad pulmonar para poder coger ese poco oxígeno y respirar.
Entonces la gente me dice, profe, pero yo pensé que la gente en la costa tenía mejor capacidad pulmonar. No, pues es que en la costa el oxígeno está en todos lados. Entonces la persona, ojo, una cosa es la resistencia. Espera un momentico, Sandra. Una cosa es la resistencia que tiene la persona a jugar a temperaturas calientes y otra cosa es que la capacidad pulmonar sea mejor. Dime, Sandra. No, pues iba a dar un ejemplo que, por ejemplo, yo tenía una compañera que era de la costa y ella se vino pues a estudiar, pues se vino a vivir acá un tiempo y entonces nosotras salíamos por ahí, pues caminábamos una medio lomita y ella ya estaba pues como asfixiada, no era capaz de respirar bien. Claro, porque es que ella está acostumbrada a tener mucha disponibilidad de oxígeno. En cambio acá no es igual. Pero con el tiempo, Sandra, ella se acostumbró, ¿cierto que sí? ¿O no? Ay, más o menos. Ella no estuvo tanto tiempo, pues no se quedó tanto tiempo. Ah, bueno, pero si ella se hubiera quedado mucho tiempo, por ejemplo, mira, yo les voy a contar algo, yo soy de Bucaramanga, ustedes saben que yo soy santanderiana y el acento me delata, ¿cierto? A pesar de que llevo 20 años o 21 años aquí, no me va a cambiar. Y yo les hago una pregunta, Bucaramanga está mucho más bajita, y yo estoy acá, y en este momento, digamos, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo estoy acostumbrada a la presión de Medellín o estoy acostumbrada a la presión de Bucaramanga? Pero fue ya la de Medellín. Exacto, ¿por qué? Porque yo vivo acá. Entonces, digamos que si tu compañera se hubiera quedado mucho tiempo, ella se acostumbra. Digamos que no la va a matar, simplemente ella tiene que entrenar. Entonces yo les digo, mire chicos, la capacidad pulmonar de una persona, se puede medir debido a la ausencia de oxígeno. Yo les voy a dar el siguiente ejemplo. ¿Quién tiene más capacidad pulmonar? ¿Una persona que haga apnea o buceo en natación o una persona que no nade? Profe, que hace buceo. Exacto, Sol. ¿Por qué crees que ella tiene mayor capacidad pulmonar o resistencia pulmonar? Profe, porque, o sea, tiene buena resistencia porque al momento de meterse al agua, supongo que debe aumentar, perdón, no sé explicar. Le falta, él tiene que resistir, tiene que ser capaz de entrenar. Exacto, no, pero Sol tiene razón. Tiene que ser capaz, tiene que entrenar sus pulmones para resistir ausencia de oxígeno y eso se llama apnea. Listo, apnea, eso es apnea o buceo. Entonces yo les hago una pregunta. Y entonces ayer llegaban y me decían los chicos, profe, pero yo pensé que los de la costa tenían mejor capacidad pulmonar. Y les decía, chicos, pero ¿cómo van a tener mejor capacidad pulmonar si ellos tienen oxígeno, aire? Gracias a Dios, tienen todos los gases disponibles para respirarlos. Entonces yo les decía, pero ojo que una cosa es tener resistencia a jugar en caliente y otra cosa es tener resistencia en jugar en frío. Yo decía, chicos, ¿qué pasa si ustedes se llevan a los jugadores de Santa Marta o Barranquilla a jugar a Bogotá? ¿Qué les pasa a estos jugadores? Profe, se cansan más rápido, se ahogan. Claro, total. Entonces, ahí va la resistencia pulmonar. Pero ¿qué pasa si ustedes se llevan a los de Bogotá a jugar a la costa? Se deshidratan. Exacto, genial. Entonces, yo lo que quiero que ustedes entiendan, chicos, lo que quiero que ustedes entiendan es que no es lo mismo asociar la resistencia pulmonar con la capacidad de jugar a una temperatura o tener actividad física en una temperatura adecuada. ¿Por qué, chicos? Porque eso es una conjunción de muchas condiciones, de la temperatura, de la localización, de la presión, de las condiciones. Listo, muy bien. Entonces, en ese sentido, chicos, yo quiero que ustedes me digan, entonces, cuando alguna vez ustedes han tenido la oportunidad o han visto las personas que van, por ejemplo, al Everest, a esas montañas que son muy altas y que allá arriba hace mucho frío, ¿qué pasa con esas personas? ¿O qué han escuchado ustedes con esas personas con los pulmones? ¿O qué tienen que hacer ellos para llegar hasta allá? Profe, según lo que yo tengo entendido, tener resistencia pulmonar porque ya llega un momento donde tanta es la falta de oxígeno que creo que se desmayan, algo así. Eso, a eso le llaman el soroche, ¿cierto, Sol? Sí, profe. Eso, o alguna gente le llama la pálida. Y yo le llamo simplemente asfixia. Hombre, le falta oxígeno y se está asfixiando, así de sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes, yo no sé si ustedes lo han escuchado, chicos, pero cuando una persona, por ejemplo, va al Everest,
Yo algún día tengo que lograr hacer algo así. Yo quisiera en mi vida poder tener ese proyecto algún día. Y uno va a una montaña esa y lo primero que tiene que hacerlo es por estaciones, es decir, eso es un tiempo largo. Entonces uno tiene que llegar hasta cierta parte de la montaña donde, ojo, se le dificulta a uno, como dijo Sandra, que se le dificultaba a la compañera, y subir hasta cierta parte y quedarse un tiempo, no es un día, 2 días, son semanas, acostumbrando el cuerpo a esas condiciones. Y cuando ya la persona sea capaz de respirar, sea capaz de seguir, tiene que subir a otro escalón, es decir, a otra distancia, y en esa distancia hacer un segundo escalón o un segundo paso. Y cuando esa persona a esa condición se le dificulte respirar, tiene que quedarse ahí hasta que el cuerpo se acostumbre a esa condición. Y luego cuando ya llega, y así sucesivamente hasta que llegan al pico. Por eso es que la gente que va a escalar esa montaña, chicos, no dura un día o 2 días, dura meses. Por eso es que son misiones. Por eso es que van con una cantidad de gente que va con rescate, con, ¿sí me entiende? Con gente que sabe APH, con una cantidad de... ¿Por qué, chicos? Porque es que eso no es fácil. Porque a medida que uno sube, el oxígeno escasea. ¿Por qué? Porque hay menos aire, menos capacidad. Entonces, por lo tanto, hay menos presión, porque hay menos aire que pese. Y la gente cree, y créanme ustedes le van a decir, oiga, yo no entendía que había menos presión en un sitio frío y alto que en un sitio caliente como la costa, y la gente le va a decir, ¿qué? Y ustedes lo van a ver, chicos, que nadie les va a creer. Y ustedes lo están analizando acá y lo están viendo y es así. Muy bien. Pues yo les voy a contar cómo se mide y cómo se midió. Pues resulta que ustedes saben que hay locos, ¿cierto? Y que muchos locos que son científicos han logrado medir y han logrado determinar cómo medir esa presión atmosférica en este caso. Pues resulta que hubo en los pasados un tipo loco que llamaba Evangelista Torricelli. Y el tipo se la pasaba diciendo, yo cómo puedo medir la presión que ejerce, es decir, el peso que ejerce el gas sobre la superficie de la Tierra. Y el tipo, dele y dele con el cuento, hasta que el tipo llegó y dijo, bueno, voy a poner un recipiente. Y ojo, miren, colocó este recipiente y utilizó, en esa época, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, chicos, que la mayoría de esos investigadores murieron intoxicados. Por ejemplo, el que, ¿cómo se llama esta señora de la luz? Ella murió intoxicada por los rayos X. ¿Por qué? Porque ellos investigaban y claro, descubrían cosas muy buenas, pero se intoxicaban. Evangelista Torricelli cogió mercurio, no le dio por coger ningún otro líquido. Y en esa época yo creo que no sabían ni siquiera de seguridad industrial, entonces yo creo que el man lo cogió con las manos, hizo todo con las manos, ¿cierto? Yo no creo que utilizara guantes, pero gracias a él sabemos cómo medir la presión atmosférica. Hombre, gracias por intoxicarse, ¿cierto? Muy bien. Entonces, quiere decir que cogió mercurio, chicos, y dijo, bueno, cuando la presión, es decir, cuando yo aprieto, ¿cierto?, sobre la superficie y coloco un tubo vacío, la presión que ejerce sobre el líquido va a hacer que el líquido suba por el capilar. Entonces, ¿qué hizo él? Él colocó, bueno, y tubo cerrado arriba. ¿Por qué? Porque él necesita que la presión del aire no entre por el hueco del tubo, sino que esté cerrado. Que no haya presión de aire que ejerza, pues que el tubo no se llene. Entonces, ¿qué hizo él? Él puso mercurio, chicos, y todo, ojo, miren lo que está acá. Piensen en que usted pone en un vaso con agua y sobre ese vaso con agua está la presión atmosférica, es decir, el aire que está pesando sobre esa agua se llama presión atmosférica. Entonces, hay un peso. Entonces, lo mismo pasaba cuando él ponía el mercurio. Pues, ¿qué hizo él? Él colocó un tubo abierto abajo, pero cerrado arriba, y lo que él dijo, pues, si el aire pesa sobre el mercurio, el aire va a hacer que el mercurio suba por el tubo. Y lógicamente eso fue lo que hizo. Miren, acá está, ¿lo entienden? ¿Entienden cómo es el experimento o no? ¿Sí lo entienden, chicos, o no? Profe, yo me perdí en esa parte, o sea que el mercurio sube a la temperatura, ¿cómo así? No entendí. No, a la temperatura no. No, yo no dije temperatura. Mira, colócale cuidado. Hagamos una cosa, Sol. ¿Tú tienes algún tubo abierto abajo pero cerrado arriba en tu casa, no?
¿Tubo de qué? Un tubo, un tubo. Ah, ¿tienes algún pitillo? ¿Algún pitillo en tu casa? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a coger el pitillo y vas a coger un vaso con agua y vas a tapar el pitillo con tu dedo y lo vas a meter en el agua. Y te vas a dar cuenta, ojo, con el pitillo tapado arriba, nunca destapado. Entonces lo vas a meter en el agua y parte del agua va a subir por el pitillo. ¿Por qué? Porque tú tapando el pitillo, estás quitando la presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce el aire sobre ese huequito en el pitillo. Entonces, cuando tú quitas la presión atmosférica, solamente va a quedar un poco de aire que quedó cuando tú estás metiendo el pitillo en el agua. El resto lo va a llenar la presión que ejerce la presión atmosférica o el peso del aire sobre esa agua y entonces parte del agüita va a subir por el pitillo. Es exactamente lo mismo que hizo ese man con este tubo. ¿Entendiste? Hágalo ahora. Sí, Yo te invito a que lo hagas para que lo mires. ¿Listo? bueno. Entonces, y eso se llama capilaridad y se llama, pues, presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Resulta que el aire pesa sobre la superficie del mercurio y hizo que el mercurio subiera y él midió con una regla, por eso se llaman milímetros, midió con una regla cuánto había subido el mercurio. Entonces se llaman milímetros de mercurio. Y él definió, chicos, que a nivel del mar, es decir, a nivel del sitio donde está el agua, es decir, la costa, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, cualquier sitio en el mundo donde haya mar, se llama nivel del mar, la presión es 760 milímetros de mercurio. ¿Entendido, chicos, lo que les acabo de explicar o no? ¿Sí entendieron? Sí, profe. Entonces, resulta que él dice, bueno, entonces a nivel del mar, es decir, a nivel del líquido, la presión es 760 milímetros de mercurio. Entonces, cuando estamos en Bogotá, ya no estamos a nivel del mar, estamos más altos, entonces hay menos presión. Entonces, estamos a 560 milímetros de mercurio. Y si hacemos ese experimento allá, nos va a dar eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, para que nos dé igual que él, tiene que ser con mercurio. Y hoy en día no podemos tocar el mercurio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo él? Miren, chicos, dice, la presión atmosférica estándar, ojo, es una atmósfera. ¿Qué significa una atmósfera, chicos? Pues él dijo, si a nivel del mar esto sube 760 milímetros de mercurio, ese 760 milímetros va a ser igual a una atmósfera. A una sola atmósfera. ¿Eso qué quiere decir, chicos? La pregunta es, ¿a qué atmósfera está la costa? ¿A qué presión en atmósferas está la costa? A 760. No, en milímetros de mercurio sí, pero en unidades de atmósferas. Una. Así de sencillo, a una atmósfera, profe. ¿Por qué? Porque Torricelli dijo, si 760 milímetros de mercurio va a corresponder a una atmósfera. Entonces yo les hago una pregunta, ya que Son nos dijo que es una atmósfera. Si la costa, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, que están a nivel del mar, están en una atmósfera, Medellín, ¿a qué atmósferas está? ¿Menor de 1 o mayor de 1? 0 punto algo, no. Bueno, pero porque tienes el valor, ¿no? No, pues no. Pues Bueno, porque sería menor que 760. así de sencillo. Te voy a decir cuánta es la presión atmosférica en atmósferas de Medellín. 0,849. 0,849. Y la pregunta es, profe, ¿tú cómo sabes cuál es la presión en atmósferas de Medellín? Pues muy fácil, chicos. Si 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, pues 640 milímetros de mercurio que es Medellín, ¿a cuánto está? ¿Sí les quedó fácil entender o no? ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? Es una regla de 3. ¿O muy difícil? Hola. No, profe. Exacto, pero a todos les quedó fácil entender, todos entendieron muy bien. Entonces, ojo, para Torricelli, él dijo 760 va a ser una atmósfera. Entonces, chicos, miren, yo recuerdo que en las primeras clases cuando hicimos la ficha biográfica, yo les dije las unidades de presión.
Entonces yo recuerdo que les dije, bueno, la presión atmosférica se mide en milímetros de mercurio, en torricelis, en milímetros en atmósferas y en pascales. Y ojo, y la unidad, la única unidad aceptada por el Sistema Internacional de Unidades, ni siquiera es milímetros de mercurio o torricelis o atmósferas, es pascales. Eso quiere decir que cuando usted reporte en un artículo, en un libro, la presión, tiene que reportarla en pascales. Ah, pero ¿cómo así si la mayoría de la gente maneja esas atmósferas o milímetros de mercurio? De malas. Las unidades de la presión en el Sistema Internacional de Unidades, es decir, aceptado a nivel mundial, es pascales. Entonces usted tiene que pasar por medio de conversiones esas unidades de atmósferas de milímetros de mercurio a pascales, como lo hizo Sandra. ¿Y ustedes lo pueden hacer? Claro, si ustedes se la han pasado en química haciendo conversiones desde que iniciaron el primer día. Entonces ustedes ya lo saben hacer. Ah, profe, pues yo puedo aplicar una simple regla de 3. Así también, es que las conversiones son reglas de 3. Simplemente en una sola línea de cálculo. Eso se llama hacer conversiones. Entonces, yo no sé si para ustedes es claro lo que les estoy diciendo acá. Entonces, ¿qué es igual? Una atmósfera, ojo, una atmósfera es igual a 700 milímetros de mercurio, es igual a torricelis, ¿cierto? A 760 torricelis. ¿Por qué? La pregunta es, profe, ¿por qué torricelis es lo mismo que milímetros de mercurio? Chicos, porque ¿quién fue el que lo descubrió? Pues Torricelli. Entonces, en honor a él, dijeron, los milímetros de mercurio se le van a llamar torricelis. Así de sencillo. Entonces, yo digo 760 milímetros de mercurio, lo mismo que 760 torricelis. ¿Por qué? Porque él fue el que lo descubrió. Y en honor a él, lo hicieron. Entonces, una atmósfera es igual a 760 torricelis, es igual a 760 milímetros de mercurio, y en pascales es igual a 100.325 pascales. Entonces, ustedes tienen que hacer la conversión. Listo, muy bien. Y eso lo deben tener, estas unidades las deben tener en la ficha biográfica. Pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo como para entender mejor. Miren, chicos, yo les hago una pregunta. Muchos de ustedes, si no han tenido la oportunidad, la van a tener algún día. La pregunta es, chicos, ¿por qué creen ustedes que los aviones o las cabinas del avión se presurizan? ¿Por qué creen ustedes que la cabina del avión o los aviones se presurizan para poderlos poner a volar a esas alturas a las alturas a las que vuelan los aviones? ¿Por qué creen ustedes que las presurizan? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Por qué se presurizan los aviones para volar? Ahora no me van a decir, profe, es que ahí dice que es para proteger a los pasajeros. Ah, no, sí, pero ¿por qué?